Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Vamos a pasar a revisar informaciones. Les decíamos al inicio del programa que ayer, por ejemplo, Diario El Sur trajo una nota completa respecto de este hallazgo importante respecto de Baldomero Lillo y su acta de matrimonio, que viene a rectificar justamente la fecha. Es un hallazgo importante. El registro civil está haciendo un tema importante con respecto a patrimonio. Recordemos que cuando se celebra esta fecha, ellos también abren sus puertas, así que por lo tanto queremos profundizar en esto y recomendarles también la nota que viene bien completa en Diario del Sur el día de ayer para que la busquen, pero nosotros también vamos a colaborar con eso para que ustedes sepan de qué se trata de lo que estamos conversando. Para eso es que estamos con el director nacional del Registro Civil, Omar Morales, a quien le damos la bienvenida. No estábamos tan claras si estaba ahí, por eso ahí tuvimos ese traje. ¿Cómo está, director? Buenos días, director. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de poder estar comunicado y llegar a todos los auditores y auditoras del Gran Concepción. No, a usted también por contarnos esto. Bueno, partamos un poco de cómo se produce este hallazgo, que es bien importante de la perspectiva histórica. Baldomero Lillo es muy importante no solamente en Biobío, en Lota, sino que también en el resto del país. Su obra Subterra es algo que yo creo que todos hemos tenido acercamiento con ellos, y si no, bueno, los invitamos. Cuéntenos un poco cómo se produce justamente este hallazgo. Bueno, primero comentar que algo no muy conocido, pero el Registro Civil tiene el ADN de la República, así lo hemos denominado, por cuanto nosotros somos depositarios del archivo histórico desde 1885 hasta 1980, y que es un patrimonio histórico, así está considerado, de todos los hechos vitales de los chilenos y chilenas nacidas en el territorio, y que realizaron además sus matrimonios y se generan también sus defunciones. Esto producto del trabajo mancomunado de nuestro equipo de preservación del archivo histórico, en que siempre estamos cuidando, velando porque esta documentación se mantenga de la mejor manera. Y además, como bien lo señalaba usted al inicio del programa, nosotros llevamos también una acción hacia la comunidad. Hemos abierto las puertas para que se puedan ver estos archivos con el debido cuidado y la debida cita, pero porque esto hay que mostrarlo y es parte de nuestro ADN. Y en ese contexto, justamente, recordar que hace una semana se celebraba el Día del Minero. ¿Quién mejor representante del realismo social chileno que Baldomero Lillo? Porque él, su obra, Subterra, Subsole, que nos ha marcado a todas las generaciones de nuestro país, de Lota, justamente refleja la vida del minero del carbón. Y en ese proceso nosotros estamos con los equipos viendo, justamente recopilando información sobre él, y encontramos su acta de matrimonio. Y ahí chequeamos con Memoria Chilena, que seguramente ustedes lo habrán accedido, que es un sitio histórico que lleva a la Biblioteca Nacional, y detectamos esta diferencia. No quiero decir un error, quiero decir que hay una diferencia respecto de lo que era el elemento fundante del hecho vital del matrimonio respecto a lo que la historiografía hasta ese momento señalaba, que era que había una diferencia en el año del matrimonio de Baldomero Lillo. Ahí también es importante, director, mencionar que, claro, este es un proceso que normalmente se va realizando de catalogación también dentro del registro civil, y que también es importante tener estas fechas también concretas, que es un hito relevante también poder contar con este hito de poder también saber específicamente la fecha en que el escritor también obtuvo estas nupcias con Natividad Miller. Así es. Justamente es importante destacar que Baldomero Lillo se casa teniendo 33 años, natural de Lota, así lo señala justamente el acta del matrimonio. Sí, lotino. Y que, por supuesto, y él se casa con Natalia Miller, que tenía 21 años de edad, pero sabe usted que para la época ella era considerada una menor, porque en esa época la mayoría de edad de las mujeres era los 25 años. Mira. Por lo tanto, a su acta de matrimonio está adosado el nombramiento de un curador, es decir, un representante de ella que la autoriza al matrimonio, porque lo establecía el Código Civil de la época de esa manera, y efectivamente realizan sus nupcias en el 7 de noviembre del año 1900. Y se consigna que ella era natural de Coronel. Mire el dato preciso. Buenísimo dato, sí.
Director, en ese aspecto, una vez que yo siento que lo que encontraron es oro puro, finalmente, sobre todo desde la perspectiva cultural, histórica, y en nuestro país a veces cuesta un poco darle forma a todo lo que es nuestra historia. Tenemos muchos eventos naturales que a veces hace que se pierdan muchos documentos y tampoco a veces se le da la importancia. ¿Cómo ustedes desde el registro civil, que sabemos que muchas veces la gente lo asocia a solamente los documentos, a unos trámites que son muy fundamentales, pero cómo hacen toda esta beta de la recuperación de datos históricos? Porque para eso también se necesitan algunos recursos. ¿Cómo lo están haciendo para poder robustecerlos y finalmente poder aportar a nuestro país con datos tan interesantes como el que usted nos está dando? Bueno, comentar que efectivamente el Servicio de Registro Civil hoy día se asocia a más bien a un elemento tecnológico, porque yo entro a la página web, obtengo mis certificaciones, puedo generar y tenemos sistemas de identificación de los más modernos del mundo, pero hay que considerar que inicialmente la creación del servicio, que se realizó en 1884 con las leyes laicas, ustedes recordarán que creó los cementerios laicos. Antes estaban en manos de la Iglesia Católica y por lo tanto una persona que fallecía poder generar el sepelio solo podía hacerlo si era católico. Segundo, los matrimonios, se crea el matrimonio civil y por lo tanto ya no era necesario ser católico para poder casarse. Y luego la creación del Servicio de Registro Civil, un servicio que se crea con 200 oficinas, desde Tacna hasta Punta Arenas. Mire, Tacna era chileno en esa época, en 1884, recordarlo, después de la Guerra del Pacífico. Y se crea con 200 oficinas. Esto es un hecho muy, muy importante. Hoy día, ¿usted cree que podríamos crear un servicio público con 200 oficinas que partiera a funcionar el 1 de enero de 1885? No tan rápido. No, fue muy impresionante. Y a partir de ese momento, y digo hasta 1980, todo se llevó en documentación escrita. En libros, en que se adosaban los documentos y se generaba un archivo. Esto hasta 1980 señalo porque a partir de ese año el servicio entró en la digitalización. De a partir de 1980 en adelante, toda la documentación está digitalizada y es preservada a través de modo digital. Pero toda la documentación anterior, como les mencionaba, nosotros tenemos la obligación de mantenerla. Y usted muy bien lo indica. Cada oficina tiene su archivo, ¿no es cierto? Pero tenemos terremotos, inundaciones, lamentablemente tenemos pérdidas que se generan por los traslados, etcétera. Y en ese contexto, el servicio al crearse, mire, el legislador de la época lo pensó muy bien. Dijo, se crea el registro civil, cada oficina llevará su propio archivo o registro, pero además deberá llevar una copia auténtica y por lo tanto hay un registro A y un registro B, que se enviará mensualmente al nivel central, es decir, a Santiago. Entonces, independiente de lo que pueda ocurrir en cada oficina que tiene su archivo, nosotros tenemos una copia acá en las bóvedas nuestras que se preservan y estamos con los altos estándares de cuidado, o sea, se cuida de la humedad, mantiene una temperatura, están a resguardo de incendio. Y, por cierto, y hay una preservación del catálogo histórico que es constante para evitar que usted sabe que el papel entran bichos y van carcomiendo los documentos. Entonces, eso lo hacemos con un equipo muy reducido, pero un equipo muy comprometido de archivo histórico y que detecta esta situación justamente en la mantención del catálogo. Yo sé, director, que bueno, en este caso obviamente el hallazgo se realiza en un personaje que es muy relevante para la historia de Chile, pero en el último tiempo también ha existido una especie de interés también de parte de la comunidad por conocer su propia historia y hay personas que se han especializado hoy día en ir a revisar también el registro civil para conocer, por ejemplo, cuáles es parte de su árbol genealógico, pero más hacia atrás, algo que obviamente implica, por ejemplo, ir a sus oficinas. ¿Cómo han visto también este mismo interés de hoy día de poder, en el fondo, conocer a través de este archivo histórico la historia también de cada una de las familias locales? Bueno, lo que usted señala es efectivo. Se ha generado un alto interés en dos líneas. Uno, respecto de ver nuestros antepasados, que tienen un sentido de ver la historia familiar, la genealogía, y también en la búsqueda de nuestros ancestros, italianos, españoles, alemanes, para acceder a la nacionalidad. Nosotros hemos tenido mucha demanda
porque justamente lo que piden los países a los cuales usted quiere acceder a la nacionalidad es que efectivamente llevar el acta legalizada del comprobante, ya sea del matrimonio o la defunción, porque en esos documentos se establece la nacionalidad del causante. No el nacimiento, porque normalmente los migrantes italianos, especialmente en Gran Concepción, mucho italiano, español, llegaron ya a Chile y luego en Chile se casan y ahí el matrimonio en primera fuente, luego las defunciones. Eso es un elemento importante. ¿Y sabe cuál es la otra vertiente del interés? Es el de poder acceder a su fecha y hora de nacimiento para la carta astral. Sí, así es. No, y tenemos mucha demanda en búsqueda justamente de ese documento para poder certificar y avanzar ya en los temas más personales, pero efectivamente tener su carta astral es una demanda muy alta que tenemos hoy en día. Y ahí, director, me imagino que eso los desafía porque usted decía, hoy día ustedes están asociados a mucha tecnología. Hoy día uno puede reimprimir su carnet. Hay varios trámites que hoy día son bastante bien facilitados desde el punto de la tecnología y el registro civil y las personas. Pero me imagino que todas esas solicitudes, como lo que nos acaba de comentar, que si bien a nosotros nos saca una sonrisa, pero efectivamente me imagino que a ustedes también los desafía a poder automatizar muchos de esos temas que son más bien de ir a revisar el archivo, sobre todo si hay una demanda importante. Sí, eso es así. Aquí tengo que un poco la definición del servicio en el año 80, en 1980, cuando partimos con la digitalización, habían dos caminos. Uno que era generar un extracto de las actas, que llamamos certificado. Usted cuando va a la web obtiene un certificado, que es un extracto del acta, en la cual aparece su identificación, su fecha de nacimiento, el nombre de sus padres. Estamos hablando, por ejemplo, del certificado de nacimiento. Pero la otra opción era digitalizar. Por los montos muy altos que hablamos en esa época de poder digitalizar, hoy día es muy fácil, es una tecnología muy cercana, pero en esa época se optó por contratar personas digitadoras, mujeres, porque eran muy rápidas y muy meticulosas en el trabajo. Se generó entonces la certificación. Y no tenemos digitalizado todas nuestras partidas. Nosotros calculamos que estamos cerca de 50 millones de documentos que tenemos en nuestro archivo. Y en ese contexto, efectivamente, con lo que usted lo señala, hoy día para poder acceder a la información que tenemos de mucha demanda, pero tiene una demora, porque esto hay que hacerlo manualmente. ¿Y costo? Hay que ir al documento. ¿Y costo, director? Tiene un costo, el costo del impuesto, que son 1.200 pesos, el mínimo. Básicamente el impuesto ahí es sagrado. Nosotros en realidad no cobramos, es solo es que tienen ustedes otros documentos que son gratis también. Exacto, Sí. todas las certificaciones son gratis porque obtenidas por la web. Si usted va a la oficina y le cobramos, pues, esencialmente porque hay un costo de papel, pero en ese minuto, si usted la hace por la web, es gratuita, exactamente. Ahí, director, bueno, volviendo también al trabajo que se ha estado haciendo, revisión y catalogación, cuéntenos un poco cómo ha sido también ese proceso que se realiza, cómo es como diariamente también y que permitió el hallazgo de este hito por el que hoy día estamos conversando también respecto a la fecha exacta en que Baldomero Lillo también contrajo matrimonio. Bueno, sí, comentar que efectivamente yo quiero agradecer la publicación del Diario del Sur, que ayer nos llevó en su portada, junto con la directora de la Biblioteca Nacional, que recibió una copia interna. Le dimos el original, sí, una copia. Sí, eso sí, pues, el original hay que resguardar ahí la historia. Sí, la señora Soledad Barca, con quien trabajamos mancomunadamente, su equipo lleva muchos profesionales, especialmente historiadores, que llegan a la Biblioteca Nacional y requieren información más precisa. Tenemos un convenio de colaboración ahí con la biblioteca, así que aprovecho de señalarlo. Sí. En ese contexto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es que regularmente todo nuestro catálogo, como lo mencionaba, que es patrimonial, tenemos que estarlo resguardando, limpiando, asegurando, y también hemos generado una impronta con el equipo del archivo histórico, en el sentido de poder generar todas las acciones de difusión que nos sean posibles. Por ejemplo, para el Día del Patrimonio, nosotros relevamos el tema de las salitreras. Nosotros teníamos oficinas en las salitreras, en todas las salitreras del país, y mostramos todos los elementos que daban cuenta de esa cultura que nosotros hemos resguardado. Hoy día, como lo señalaba al principio de esta conversación, en el tema del minero,
nosotros dijimos, busquemos ahí lo relacionado. Siempre se asocia a la minería del cobre, el tema del minero, pero Claro. el tema del minero del carbón fue muy potente en la historia de Chile y nos acordamos de Baldomero Lillo, ¿ah? Por subsole, subterra, Claro. y fuimos a su antecedente y ahí chequeamos, y ahí el equipo detectó esta inconsistencia que había y nos contactamos efectivamente con la Biblioteca Nacional y la directora dijo, pero por favor, necesito una copia de esa acta para nosotros hacer efectivamente la adecuación en nuestro sitio histórico y ser lo más preciso y veraces posible. Estamos en esa tarea y comprometidos a seguir, estamos trabajando otros temas que pronto vendrán, ¿eh? Así que en ese Nos tiene que venir contexto a contar, van a venir director. otras sorpresas, ¿eh? Nos tiene que venir a Sí. contar esas sorpresas, director. Sí, sí, estamos preparando otras que se vienen y espero estar en Concepción regularmente. Me gusta estar en las regiones, estar con mis funcionarios y funcionarias, que aprovecho de saludar, que hacen un tremendo labor en la región de Gran Concepción y sus comunas, y efectivamente son muy valorados, ¿ah? Y en eso agradecer a nuestros usuarios. A veces nos demoramos un poco porque tenemos mucha demanda, pero estamos trabajando para poder hacer las cosas bien y estamos en esta tarea. El director del Registro Civil a nivel nacional, por supuesto, conversando con nosotros, Omar Morales, por supuesto, contándonos esta historia. Yo, la verdad es que estoy fascinada. Encuentro que es de un valor histórico lo que nos ha venido a contar el director, pero valiosísimo. Además que se da el contexto, que a raíz de una fecha uno puede saber también un poco más al respecto a qué es lo que pasaba en esa época, como por ejemplo lo que nos detallaba respecto a qué pasaba con con la minoría de edad en el fondo, que obviamente era distinto también en aquella época. Director, queremos agradecerle el tiempo que nos ha destinado, venir a contarnos. Yo por lo menos me imagino que Leslie igual la voy a sumar. Estamos por maravillados con todas las entrevistas, nos gustan, ¿ah? Pero esta la verdad es que ha Sí. sido pero muy hermosa, sobre todo porque tiene que ver con nuestra zona y por supuesto con un trabajo histórico-cultural muy importante. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Espero poder visitarlas cuando esté por la zona y agradecer la difusión que están realizando de que son los hechos propios de nuestra identidad, que es importante que se conozcan, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, No. director. Que tenga muy buen día. Igual para ustedes. Bueno, ahí teníamos a Omar Morales, director nacional del Registro Civil, contándonos acerca de este hito, esta revisión. Él nos vino a contar un poco el trabajo que hacen justamente ellos para revisar, van revisando, imagínense, nos vino a contar de historia, nos dio todo, nos vino a contar de historia, nos vino también a sumar, a darnos esta primicia de que siguen trabajando buscando estos datos históricos y a ponernos orgullosos de este tesoro que tiene el Registro Civil, el ADN de la República, ya lo dijo ya. Sí, ¿no? Y además que tener los datos más precisos, es decir, exactamente la fecha en que ocurren ciertos hitos también, a través de todo el archivo que tiene el Registro Civil, uno también puede ir reconstruyendo la historia, no solamente nacional, de personajes importantes, sino que muchos también están hoy día reconstruyendo su propia historia familiar. Así es. Algunos incluso que les ha interesado el tema, buscando quizás si entre su hilo hay algún personaje, se llega a algún personaje también importante. Si al final uno hacia tanto atrás del 1800, uno en realidad no tiene mucha idea, si uno llega hasta, con suerte, lo más de palabras será bisabuelo, de saber la información real. Sí. No, y lo otro es que qué bueno que el Registro Civil también esté llano a eso, que no cierre las puertas, que no se quede solo en lo operativo, el carnet, quizás el documento, sino que también está haciendo un trabajo patrimonial importante y que también le dé la posibilidad a las personas de saber ciertos datos que hoy día son muy importantes. Sí, no, es un aporte importante a la historia, como decimos, uno puede saber el contexto también en el que ocurrieron los hechos, cosas que a lo mejor normalmente uno más conoce de palabra, como es el dato de, por ejemplo, cuándo se había casado Baldomero Lillo, pero que acá en el fondo tienes la fecha exacta y también las circunstancias en las que ocurrió. Si había también, por ejemplo, una persona que fue ahí también también la esposa, porque se necesitaba un permiso especial también, etcétera. Así que eso, les recomendamos, les seguimos recomendando. Diario El Sur ayer lo colocó en su portada, viene también en las notas interiores, así que para que vayan haciendo un complemento total.